El día de ayer en la Cámara de Senadores se vivió la sesión de la Comisión Permanente en donde participaron tanto senadores como diputados de la 4T y de la oposición, y el tema que se tocó fue sobre la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ya fue declarada oficialmente presidenta por parte del Tribunal Electoral, y en esta discusión que se puso muy intensa, ahora sí le dijeron caballo en su cara a Kenia López Rabadán. Salió una valiente diputada a decirle que se la pasaba riendo como un caballo, así con estas palabras, y para rematar apareció también su peor pesadilla de estas tres impresentables, Lili Telles, Xochitl Gálvez y Kenia López, quien es nada más y nada menos que Antares Vázquez, senadora del grupo parlamentario de Morena, que siempre les da una tremenda tunda, y hoy no fue la excepción porque les puso una arrastrada en segundos a estas legisladoras que solo se la pasan gritoneando. Y por si fuera poco, también llegó Gerardo Fernández Noroña, quien cerró este intenso debate. Vamos a ver lo que sucedió. Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la cuarta transformación de la vida pública en México es diferente. No somos iguales ni a la corrupción, ni a la delincuencia, ni a la impunidad. Y basta un ejemplo para demostrarlo. El caso de Mario Plutarco Marín Torres, exgobernador priista de Puebla, detenido en 2021 y puesto en prisión preventiva por señalamientos de tortura y protección a redes de trata infantil. Un gobernador cuyo mandato era proteger a la ciudadanía, que es acusado de torturar y de proteger tratantes de niños y niñas, a pederastas y a torturadores. El gober precioso, y lo hago así otra vez, el gober precioso, ese adjetivo adecuado sería asqueroso, encubridor de una red de explotación sexual infantil, junto con los empresarios Jan Sucancuri y Kamel Nasif Borge. Y la mujer que lo dejó en evidencia, la valiente periodista de investigación Lidia Cacho, con la publicación del libro Los demonios del Edén, la torturaron, la violentaron sexualmente, y Mario Marín fue vinculado a proceso como probable autor intelectual de esa tortura y de ese crimen contra la libertad de expresión. Pese a todos estos antecedentes, compañeras y compañeros, el Poder Judicial ha dado una vez. Mario Marín fue vinculado a proceso como probable autor intelectual de esa tortura y de ese crimen contra la libertad de expresión. Pese a todos estos antecedentes, compañeras y compañeros, el Poder Judicial ha dado una vez más muestra de los intereses mezquinos que realmente representa. La jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Juzgado Segundo del Distrito en Quintana Roo, resolvió el pasado 11 de agosto cambiar la medida cautelar del exgobernador para que pase del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez a la comodidad de su hogar bajo prisión domiciliaria. Un preso peligroso para la integridad de Lidia Cacho, y no solo de Lidia Cacho y su familia, sino también para las víctimas, esas niñas y niños que fueron testigos. No por casualidad se encontraba en un penal de máxima seguridad. Pero en eso se ha convertido el Poder Judicial, en un ente encubridor de delincuentes, de pederastas y de torturadores. No los guía la justicia, sino el interés particular. No tienen amor al pueblo, sino desprecio por el bien más preciado que tenemos, nuestras infancias. Ese es el reflejo vivo del Poder Judicial, anquilosado, corrupto, que defiende a la oposición. Esta oposición horrenda que defiende. ¿Tienen jueces a modo? Claro que sí. Medidas cautelares a modo, sentencias a modo. La ley es la ley, solo cuando les conviene. No actúan por el bienestar del pueblo de México, pero el pueblo ya lo sabe. Y el gobernador asqueroso ya descansa en su hogar, ante la indignación de las y los ciudadanos y ante la rabia de aquellas víctimas a las que le robaron su infancia. Sí, para la jueza Ortuño, Mario Marín no representa un riesgo que justifique la prisión preventiva y le impuso una ridiculísima fianza de 100,000 pesos. Pero el año pasado y el año antepasado le dijo que no. ¿Qué cambió? Es lo que queremos saber. ¿Qué cambió para que ahora sí le den la prisión domiciliaria? Queremos saberlo, exigimos saberlo. El sabadazo judicial, como lo calificó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser expuesto. Y por eso, desde esta tribuna, lo decimos fuerte y lo decimos claro.
Vamos por una reforma estructural del Poder Judicial. Se les acabaron sus jueces a modo, señoras y señores, y aunque aquí griten y platiquen y no les importe lo que se está hablando y planteando aquí, lo vamos a decir fuerte y claro. Se acabaron jueces a modo, el contubernio entre poder público y económico, las mafias y los billetazos. Vamos a desterrar ese pasado de corrupción y a limpiar a este Poder Judicial que defiende a traficantes de menores, a pederastas y a torturadores. Lidia Cacho dedicó su libro a las mujeres y hombres que creen en la utopía de un mundo libre de violencia contra las niñas y contra los niños. Hoy te decimos, Lidia, no es una utopía, lo vamos a convertir en una realidad, porque de eso se trata también la cuarta transformación de la vida pública de México, de que la justicia llegue a todas y a todos. Además, tenemos una deuda pendiente. Y sí, aquí los de la derecha se ríen y juegan, pero lo vamos a hacer y vamos a ganar, porque sabemos que con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo vamos a construir el segundo piso de la transformación. Y no es una utopía. Lidia Cacho no está sola. Es cuanto y muchas gracias. López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5. Con su venia, presidente. Adelante. Sin lugar a dudas, soy una mujer feminista. Presenté la primera iniciativa en este Senado de la República para que el de paridad fuera una realidad. Pues PRI, Morena y algunos otros grupos parlamentarios hicieron lo propio y de manera plural, juntos, logramos que la paridad en México hoy sea una realidad. Que la mitad de este espacio deliberativo sea de mujeres, que la mitad de las candidaturas para gobernadoras sea de mujeres, que la mitad de los espacios en el poder público sean de mujeres. Sin lugar a dudas, que vayamos a tener por primera vez en la historia una mujer presidenta es para quienes hemos trabajado a favor de los derechos de las mujeres un gran logro. Pero voy aquí desde esta tribuna a decirles qué esperaría yo de Claudia. ¿Qué esperaría yo de la primera mujer presidenta? Primero, que no destruya la transparencia, que no haga lo que quiso hacer López Obrador, obsesionado, por cierto, desde que era jefe de gobierno, porque no le gusta la transparencia, porque no le gusta que un organismo constitucionalmente autónomo se meta a ver las cuentas del gobierno, porque no le gusta que México sepa que sus hijos y los socios de sus hijos pues se hicieron brutalmente millonarios en este gobierno. Señora Sheinbaum, no destruya al INAI, no copie los pasos nefastos de López Obrador. Segundo, por supuesto que se esperaría que la primera mujer presidenta rompa las cadenas que tiene este gobierno con el narcotráfico. Ojalá la señora Sheinbaum no le siga entregando el país al narco. Ojalá, y por el bien de México, esa componenda brutal que sabemos se tiene, no la continúe por el bien de las mujeres en este país, también de lo. La tercera cosa que yo esperaría que la primera mujer presidenta en este país no haga es que no repita la vergonzosa escena de hoy desde Palacio Nacional. Ojalá la doctora Sheinbaum no ocupe a la UIF para perseguir a sus opositores. Lo que menos necesita este país es a una presidenta mujer por primera vez en la historia queriendo lastimar a quienes no piensan como ella. Espero que la primera mujer presidenta en México tenga suficiente dignidad para no querer lastimar a quienes, por supuesto, dicen. La cuarta cosa que desde aquí, desde el Congreso mexicano, le pedimos a la primera mujer presidenta. Disculpe, senadora Kenia, sí. Está solicitando el uso de la palabra la senadora Lili Telles. ¿Con qué objeto, senadora? Para que es una moción de orden, porque ahí estos vulgares ya le empezaron a gritar a mi compañera. No sé quién es ella, pero ya le está gritando a mi compañera, a quien no le permiten que se exprese.
Gracias, ya senadora. gritó otra. Gracias, senadora. Ya están gritando. ¿Las puede hacer orden para Gracias, que senadora mi Lili. compañera se pueda expresar? Ya se le echa. Por favor, ponga. Continúe la oradora y hacemos un mucho. llamado respetuoso a todas las legisladoras y a la Asamblea en general para que guardemos respeto y escuchemos con atención a la oradora. Continúe la oradora, por favor. Sí, está solicitando el uso de la palabra el senador Mario Zamora. ¿Con qué objeto, senador? Si me permite hacerle una pregunta a la oradora. Le pregunto a la oradora si la acepta. Sí, con todo el gusto, senador, Adelante. agradeciendo como siempre su participación, solo si es posible intervención para poder. Adelante. Gracias. El cuarto tema que por supuesto pues es necesario decirle a la doctora Sheinbaum es no destruya al poder, no deje a los justiciables, a los mexicanos, por cierto, a los más pobres, en manos de jueces sin experiencia. No deje que el poder judicial se tenga que comprar en una elección. No destruya a un poder con tal de tener más poder. Se lo digo a la primera mujer presidenta, pero también se lo digo a este régimen que estará manipulado a través de los legisladores oficialistas para lastimar a los que menos tienen. Concluyo, presidente, por último, la quinta cosa, sin lugar a dudas, pareciera carta a Santa Claus, pero hay que apelar a la ética, senadora. a la honorabilidad, a la decencia. Esa, por cierto, diputada García, que a usted le falta porque es verdaderamente ofensiva y grosera. Pero concluyo senadora, diciéndoles que no haya, doctora Sheinbaum, una gandalla de las curules que Morena no ganó. No ganó en las elecciones. Concluya, y obviamente por favor, senadora. no tiene para tener 2/3 partes del Congreso y destruir a las instituciones. Es cuanto, presidente. Muy bien. Se concede entonces un minuto al senador Mario Zamora para que pueda formular la pregunta y usted tendrá hasta 2 minutos, senadora Kenia, para dar respuesta. Gracias, presidente. Declarándome públicamente un admirador de la mujer, yo quisiera preguntarle a mi amiga Kenia si pudieras solo desearle un deseo a la próxima presidenta que ha dicho que llega de la mano de todas ustedes y que habemos incluso no solo mujeres sino muchos hombres que queremos que sea una buena presidenta. ¿Qué le recomendarías y qué deseo le pedirías? Sin duda, yo le deseo a la doctora Claudia Sheinbaum que rompa esta herencia de populismo empobrecedor. Yo le deseo que estos 186,000 asesinatos que hereda no los multiplique. Le deseo que estos más de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, con ella puedan tenerlo. Que estos 46 millones de mexicanos en pobreza dejen de ser pobres. Que este populismo empobrecedor que en muchas ocasiones está de la mano del narcotráfico, deje de dañar a México. Para la doctora Sheinbaum, para todas las mujeres en política, para todas las mexicanas, sin lugar a dudas, este país es plural, este país es diverso, este país es maravilloso en donde todas y todos cabemos sabiéndonos respetar, reconociéndonos en la pluralidad y por supuesto diciéndole a ella que le vaya bien, porque su bien será un bien para todos. Gracias. Muchas gracias, senadora Kenia. Está solicitando el uso de la palabra la diputada Marisol. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. Sonido en el escaño de la diputada Marisol García. Por alusiones personales, por favor. Adelante, tiene un minuto, diputada. Solamente responder y decir que con tantas mentiras, con las mentiras de la antecesora, ¿cómo puede decir, cómo puede ser honesta si lo que está diciendo es que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo es de determinada manera? La oposición miente, manipula, todo el tiempo están diciendo mentiras y la gente no le cree, todavía no les cae el 20, que 36 millones de personas votaron porque ya no los queremos, porque son mentirosos, tramposos, corruptos, impunes, se burlan. Estamos en tribuna y está la compañera que acaba de subir muerta de risa, como diciendo no sé qué, y se burla de algo que ni siquiera entiende, porque además pues no son humanas, o sea, parecen como extraterrestres, porque no se duelen
sirven de nada. Nada más les importa el dinero y hacer negocios con los puestos que tienen. Y mira, como caballo, otra vez se ríen, ¿no? Entonces es una burla a las y los mexicanos que la senadora esté mintiendo todo el tiempo y llamando a Claudia Sheinbaum Pardo como los gobernantes que ella sí conocen y que son tranzas, corruptos y cochinos. Muchas gracias, presidente. A continuación, habla la senadora Antares Vázquez Alatorre por el Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 5. Gracias, presidente. Claudia Sheinbaum, primera presidenta, mujer en México. En siglos de esta república no hemos tenido una mujer presidenta que a partir de ya es una realidad. Hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dicho ya formalmente Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Mañana se le entregará su constancia de mayoría a una mujer que cumplió cabalmente con casi 36 millones de votos. ¿Por qué? Pues porque la oposición, la pobre oposición, no pudo acreditar las cosas, eran puros vacíos, puras promociones vacías que no tenían ninguna prueba, como siempre sustentadas en chismes. Viene la nueva era, la era de las mujeres en el poder. Llega Claudia Sheinbaum y con ella llegamos todas. Viene una época de un gobierno centrado en el bienestar del pueblo de México, pero que sin duda tendrá una visión de mujer desde el Poder Ejecutivo Federal. Una mujer que además ha dado muestras muy claras de la tónica que su gobierno seguirá, poniéndonos a las mujeres en el centro también. Es muy relevante esto a la luz de lo que viene. Las grandes reformas, porque quienes hemos de acompañar a Claudia Sheinbaum en su gobierno, desde la mayoría que les ganamos, la mayoría calificada que les ganamos, tendremos también la responsabilidad de hacer reformas profundas que este país requiere para seguir avanzando. Sin duda, ante los acontecimientos, hoy se dice que Claudia Sheinbaum ya es la presidenta electa, lo dice la Sala Superior del Tribunal, pero al mismo tiempo se libera a un delincuente, ¿verdad? Como siempre, ¿sí? A Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de Elena Ríos, ¿sí? De un plumazo. En 20 minutos, un juez corrupto, José Gabriel Ramírez Montaño, da la resolución para dejar en impunidad el caso de Elena Ríos con este hombre que liberará. Acaban de liberar a Mario Marín. Les da lo mismo, un poder judicial corrupto que se dedica a dejar en indefensión al pueblo de México, que lo demuestran cotidianamente. Por eso es tan importante que Claudia Sheinbaum, con esa visión de mujer, llegue a gobernar y que la mayoría calificada que les ganamos con sus reglas también llegue directo a dictaminar una reforma judicial y otras que hacen falta para poder hacer justicia plenamente en este país. Senadora Antares, disculpe la interrupción. La senadora Marcela Mora está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Marcela? Sonido en su escaño, por favor. Por su medio, presidente, si la oradora me permite una pregunta. Con gusto. ¿Acepta la pregunta? Sí. Adelante, senadora Marcela tendrá 1 minuto para formularla y la senadora Antares hasta 2 minutos para dar respuesta. Gracias, presidente. Senadora Antares, usted toca 2 temas que son terribles. El tema de lo que está pasando en Oaxaca con nuestra compañera que fue atacada artera y vilmente con ácido y que le quemaron la cara y la dejaron ciega, Elena Ríos. Y el caso de lo que se ha dado a llamar malamente el gober precioso. ¿Cómo esta reforma que se está planteando y que la bandera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a poder atender este tipo de casos? Que son injusticias puras y duras, no hay manera de defenderlo. La reforma judicial pretende en primera instancia tratar este tipo de casos en donde los jueces corruptos liberan a la gente pues por influencias, por dinero, por lo que sea. Un poder judicial que se ha ido pervirtiendo con nepotismo, con malas prácticas, con gente que no tiene la preparación para estar en ese cargo. Y eso es lo que la reforma judicial que nosotros estamos por votar en septiembre
con nuestra mayoría calificada que les ganamos con sus reglas, pretendemos acabar con este tipo de prácticas. Va a ser un proceso gradual porque hay mucha perversión al interior, hay gente muy corrupta al interior, como estos jueces que han liberado y que liberan cotidianamente y dejan en indefensión a la gente más vulnerable, como es el caso de Elena Ríos o como es el caso del pederasta o solapador de pederastas del Gober Precioso, conocido como ese Gober Precioso, Mario Marín. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata la reforma judicial, que el pueblo de México pueda verdaderamente acceder a una justicia, que sea justa, pronta, expedita, gratuita, que sea gratis, no porque con dinero baila el perro, sino que sea gratis y que cualquier persona pueda aspirar realmente a tener justicia. ¿Cómo es posible que dejen a Elena Ríos en esa situación de indefensión? ¿Cómo es posible? ¿A qué? ¿A dónde más tiene que acudir? ¿Va a llegar a la Suprema Corte? ¿Qué tendrá que decir la Suprema Corte de Justicia de este tipo de casos? ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura Federal? Nada. Esos jueces andan ahí impunemente cometiendo este tipo de fechorías y permitiendo que otras mujeres pudieran sufrir lo mismo que sufrió Elena Ríos. Otros niños y niñas puedan sufrir lo mismo que Mario Marín solapó. De eso se trata precisamente la reforma judicial, senadora Marcela Mora, y las reformas, otras reformas que vienen también con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, que ella está impulsando también, y con la mayoría calificada que le acompañará desde el Congreso de la Unión. Entonces, la verdad es que el pueblo de México, con este tipo de situaciones, tiene patente la necesidad que existe y además el pueblo de México está muy consciente de esa necesidad y por eso nos dio la mayoría calificada, que les ganamos con sus reglas a la pobre oposición que lloriquea por los rincones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Antares Vázquez. Chisguete Rosa llegó al INE y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos. Este domingo dijo afuera del INE: yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota. Miente, salió a decir que había ganado. Fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota, a tal grado que el día de mañana nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo recibe la constancia de presidente electa. Reconocidísima, merecidísima. Y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear y que ellos fueron generadores, no de gratis. También en octubre Genaro García Luna será condenado por vínculos con el narco, como se lo dije permanentemente durante 3 años de la 61ª legislatura, y decían que la bestia peluda era yo, cuando era evidente que el criminal peligroso era Genaro García Luna, como yo se lo dije, que estaba vinculado al Chapo, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así es que cada que vengan a plantear por la puerta trasera los temas que quieran, están en su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de contestarlos y ponerles una pequeña ubicada de la realidad, porque cierro, se han beneficiado del presupuesto nacional, del marco constitucional hecho en su favor, del remate de los bienes de la nación. Bueno, estos que vienen a hablar de legalidad, ahorita está sesionando en lo oscurito la Cámara de Diputados de Querétaro, que ya perdió la mayoría el gobernador Curi y se los llevó a otro lugar para imponer un fiscal por 9 años que terminaría en 2025 y que tendría que resolver la nueva legislatura de Querétaro con mayoría de nuestro movimiento. Y termino planteando que votaremos a favor del dictamen. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Gerardo. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.